Muy bien, así que vamos a arrancar con esta canción. Acuérdense que nudo hacemos así, hilo hacemos así como un hilito, hacemos clavo, así un dedito, clavo, hacemos palo, las dos manitos juntas, palo, hacemos balde, las dos manitos así abiertas y juntas, hacemos barco, como la formita de un barco, y en el fondo del mar. Así que vamos a ver cómo nos sale esta canción. Así que vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco, hay un barco, hay un barco en el fondo de la mar. Hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un balde, hay un balde, hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un clavo, hay un clavo, hay un clavo en el palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un hilo en el clavo en el palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un hilo, hay un hilo, hay un hilo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un nudo, hay un nudo, hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Muy bien, vamos a ver ahí cómo le sale a cada uno de ustedes y lo pueden hacer con papá, con mamá, con los hermanos, con la abuela y a ver quién tiene mejor memoria. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Nos vemos.